Buenas noches, hermanos. Ya empezamos nuestra última clase. Eh, Como les dije, estas clases las vamos a enfocar primero en los avivamientos, en la parte de apostasía y terminar los 4 programas de Schiffer que nos quedaban faltando. Es muy importante en este momento resaltar que la historia de la iglesia desde el siglo XX, o sea, el posmodernismo hasta nuestros días, está llena de muchos contrastes, entre ellos lo que hemos visto, mmm, la, los cambios teológicos o en las orientaciones teológicas, diferentes falsos cultos que se han asociado, en la influencia del papado en el gobierno mundial, lo que ha llevado al nuevo orden mundial, y en el ecumenismo, que ha sido un movimiento, como ustedes lo vieron o lo van a ver en los videos que ya les mandé inicialmente por WhatsApp y que les voy a dejar también en la plataforma. Pues es un movimiento que solamente tiene un objetivo, y es crear una religión única mundial, que pues va a centrarse en el falso profeta, que va a estar asociada al levantamiento del anticristo. Voy a compartirles pantalla para que entremos en la presentación como tal. Como ustedes se dan cuenta, ya hemos visto pues el liberalismo teológico, la neortodoxia, los cultos diversos que se han levantado, los papas que hay en la actualidad, teniendo en cuenta el Papa Francisco, que es jesuita, y ya lo hablamos en el último foro, el ecumenismo, aunque a algunos de ustedes los vi con ciertas dudas respecto al ecumenismo, es importante que vean los videos que les voy a dejar, o que les dejé inicialmente, como les dije en WhatsApp, y que también les voy a dejar en la plataforma para que sean parte del conversatorio, nuestro último foro, mejor dicho, que vamos a tener el próximo viernes. Vamos a empezar a hablar de los avivamientos, nos vamos a enfocar en... Estos son los avivamientos que se han visto desde el año 1900, el de las Islas Hébridas, la calle Azusa, el avivamiento de Gales, el avivamiento de Argentina, Corea, Toronto, Australia, Pensacola, Indonesia, y el avivamiento de la lluvia tardía, cada uno en diferentes épocas. De estos vamos a hablar de los 3 primeros, vamos a hablar en profundidad. Otros les voy a dejar algunos documentos para que lean respecto al avivamiento de Argentina, y otros como el avivamiento de Indonesia, de pronto algunas breves menciones que vamos a hacer. Y el avivamiento de la lluvia tardía, vamos a hacer una clase magistral pequeña respecto a eso. Bueno, vamos a comenzar. ¿Por qué es un avivamiento? O sea, hay muchas opiniones hoy en el argot de las iglesias de qué es un avivamiento y por qué se da. Muchas iglesias, sobre todo del corte del Evangelio de la Prosperidad, entienden el avivamiento como una llegada masiva de personas a la iglesia que van a estar sentadas en los cultos, que es un crecimiento exponencial de las congregaciones, sin tener en cuenta la madurez espiritual, el discipulado, sin tener en cuenta muchas veces los frutos de una real conversión, sino simplemente el número de personas que ingresan a un auditorio y que diezman. Esto no quiere decir un crecimiento y esto no es un avivamiento, pero es en cierta forma, en muchas ocasiones, lo que se piensa como un avivamiento. Hay una gran diferencia entre un avivamiento y una cruzada de evangelismo. Esto último no es un avivamiento, aunque doy gracias a Dios por cada alma alcanzada para Cristo por medio de tales esfuerzos, y doy gracias a Dios por cada tiempo de bendición recibida en diferentes conferencias y convenciones. Sin embargo, tales esfuerzos por lo común no tocan el vecindario, y la inmensa mayoría de gente no se ve precipitada. La inmensa mayoría de gente se va precipitadamente hacia el infierno. Entonces, las palabras de un evangelista. Y es cierto, o sea, una cosa es una cruzada evangelística, que se caracteriza porque muchas personas vienen a la iglesia, reciben un sermón evangelístico y de pronto
una culto de adoración con músicos bien preparados que hace sentir bien a la gente, pero no se evidencia que hay un fruto de conversión posterior. Simplemente es una cruzada donde se comparte de Cristo. Y muchas veces se piensa que el avivamiento es una cruzada evangelística y no es así. En un avivamiento, la comunidad repentinamente toma conciencia de la presencia de Dios. Y esto es clave. Cuando hay un avivamiento, las áreas pobladas alrededor de la iglesia son impactadas no porque conozcan al predicador de la iglesia, sino porque empiezan a percibir la presencia de Dios y la convicción de pecado en sus corazones. Él empieza a orar entre la gente y en cosas de pocas horas o días o horas, pequeñas horas, las iglesias vienen a ser concurridas sin que haya un anuncio especial. Simplemente pasa algo que lleva a hombres y mujeres y niños y jóvenes hacia la iglesia. En pocas horas puede estar la iglesia llena de personas buscando de Dios, ¿sí? En la iglesia más cercana. O incluso en sitios de reunión que no son la iglesia, sino que son la casa de una persona creyente. Y esto se da porque las personas empiezan a tener una conciencia de la presencia de Dios y esa misma conciencia de la presencia de Dios los hace confrontarse con sus pecados. Y esto es muy importante y lo vamos a estudiar en los siguientes avivamientos. En el avivamiento que hubo en el tiempo de Jonathan Edwards, eso lo estudiamos, el primer gran avivamiento que pasó. Acuérdense cuando estudiamos el famoso sermón de Jonathan Edwards de pecadores en manos de un Dios airado. La gente empezó a arrepentirse. Lo mismo pasó en el avivamiento de Gales y en el avivamiento más reciente en Lewis, esto es lo que pasó. Dios se manifestó y súbitamente los hombres y las mujeres de todas partes de la parroquia fueron paralizados por el temor a Dios. La profundidad de un avivamiento será determinada exactamente por el espíritu de arrepentimiento que éste logra. En realidad esa es la clave de todo verdadero avivamiento, nacido de Dios. Esto lo escribe Frank Barlebrand, el cronista del avivamiento de la calle Azusa. Y esto es muy, muy, muy importante. Nosotros debemos entender que en un avivamiento lo que la gente, lo que se genera en las personas es arrepentimiento. Hay una confrontación directa porque la presencia de Dios se genera en la iglesia, no solamente en la iglesia, sino en la comunidad alrededor de la iglesia. La gente empieza a ser impactada por por la presencia de Dios que los lleva, o sea, esa santidad de Dios los lleva al arrepentimiento. Y eso es muy, muy importante. Esa es la clave de todo verdadero avivamiento que sea nacido de Dios. Bueno, nuevos movimientos desde el 1900 en adelante, el movimiento pentecostal, el avivamiento de Gales, el avivamiento de la calle Azusa. Recordemos una cosa, de estos avivamientos del siglo XX es de donde nace el movimiento pentecostal, es donde realmente se origina y se conforma el movimiento pentecostal, sobre todo y principalmente a partir del avivamiento de la calle Azusa. Es un movimiento evangélico de iglesias y organizaciones cristianas que recalcan la doctrina del bautismo del Espíritu, cuya manifestación contemporánea se catalizó a partir del avivamiento de la calle Azusa, dirigido por el pastor afroamericano William J. Seymour en la Iglesia Metodista Episcopal Africana de Los Ángeles, en California, en 1906. ¿Cuáles son las raíces del pentecostalismo? La historia del pentecostalismo es una historia de expansión global, crecimiento y proliferación de nuevas iglesias. El nacimiento de esta corriente religiosa se ha asociado con dos eventos que ocurrieron en los Estados Unidos a principios del siglo XX. El bautismo espiritual de un grupo de cristianos en el colegio bíblico Charles F. Parham en Bethel, Kansas, en 1900, y el llamado avivamiento de la calle Azusa en 1906. Son como los dos eventos que se relacionan con visitaciones del Espíritu Santo que dieron origen al movimiento pentecostal. Como ya dije, en la actualidad se caracteriza es por el nacimiento o la vida nueva en el Espíritu. Pero aquí hay que aclarar algo. Los pentecostales establecen que deben haber unas muestras del bautismo del Espíritu, que ellos lo relacionan con el Pentecostés, de ahí viene su nombre pentecostalismo. Unos establecen que deben hablar en lenguas, otros que deben haber ciertas cosas, pero, debemos tener en cuenta una cosa. Si vamos a revisar el Evangelio de Juan,
Todo aquel que cree nace de nuevo. ¿Y por qué está dado el nuevo nacimiento? Por la presencia del Espíritu Santo en la persona. ¿Mm? Y eso tiene que ser claro. Toda persona que realmente se convierte a Cristo recibe el Espíritu Santo. Llega a nacer de nuevo, como se lo explicó el Señor a Nicodemo y como lo explica el Señor en Juan 14. Aquel que me ama, yo le amaré y me manifestaré a él y mi Padre se manifestará a él. ¿Cómo? Porque vendremos y haremos morada en él. ¿Cómo? Por la presencia del Espíritu Santo en él. Esa es la promesa, o sea, no puede haber nuevo nacimiento sin un bautismo del Espíritu, no puede haber nuevo nacimiento si realmente el Espíritu Santo no entra a habitar en la persona. Entonces, conclusión, una persona que realmente recibe a Cristo empieza a tener una comunión con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo entra a morar en él, que va creciendo y a medida que crece y madura espiritualmente, los dones del Espíritu Santo empiezan a manifestarse en la vida del nuevo creyente, es diferente. Pero el Espíritu Santo es el único que puede producir los verdaderos frutos del Espíritu. ¿De acuerdo? Sigamos adelante. Varios de los conceptos que se considera el movimiento pentecostal son rescatados de personajes del cristianismo primitivo, como es el caso del obispo Irineo de León, quien hablaba de las distintas manifestaciones del Espíritu Santo, pues de Irineo. El don de lenguas, el don de profecía, y este último, el don también era, y este último don también era insinuado por Tertuliano. Acordémonos que Tertuliano fue uno de los padres de la iglesia que habitó en Cartago, que fue el padre de la teología latina, ¿de acuerdo? Y que terminó con los montanistas, ¿listo? Que eran personas que aparentemente tenían dones del Espíritu. Tertuliano hacía énfasis en las prácticas del Espíritu Santo que eran compartidas por los montanistas en Frigia. Y finalmente recordemos que Tertuliano se volvió hacia los montanistas. Este tipo de prácticas fueron juzgadas exhibiciones de locura o impostura incluso con el emperador Constantino. Pero a pesar de ellos, unos años más tarde, Agustín de Hipona practicó la imposición de manos para buscar la glosolalia, es decir, el don de lenguas. Entonces, vemos que en la primera iglesia no es que fuera tan extraño los dones del Espíritu, y Pablo los habla en Corintios, se manifestaron en el día del Pentecostés, Pablo lo habla en Corintios, en 1 Corintios 12, en 1 Corintios 14, ¿sí? Y en Romanos también habla algunas de esas cosas. Entonces, este tipo de prácticas disminuyeron considerablemente en la Edad Media. La manifestación de los dones del Espíritu disminuyeron en la Edad Media, época del apogeo del catolicismo en Occidente. Solo más tarde, en la Reforma Protestante del siglo XVI, se registraron experiencias semejantes de la glosolalia, es decir, don de lenguas, y el avivamiento buscadas actualmente entre los pentecostales, entre quienes, en algunos anabaptistas. Tal es el caso y también de los hugonotes en Cevenas durante la guerra de los camisards. Es decir, algunos hugonotes, después, esto fue después de la noche de San Bartolomé, que se generaron esas manifestaciones del Espíritu en algunas congregaciones cristianas que después fueron perseguidas. Los pentecostales consideran a Martín Lutero un profeta y evangelista dotado de todos los dones espirituales. También se sienten identificados con las prédicas sobre el Espíritu Santo de George Fox y con los supuestos avivamientos experimentados por los husitas en Bohemia. Acuérdense que los husitas son los herederos de la doctrina de John Hus, uno de los primeros de los pre-reformadores, allá por Checoslovaquia, ¿se acuerdan? Eso ya lo habíamos explicado, los husitas son los que continuaron con la doctrina de John Hus. Ellos parece que también tuvieron manifestaciones de dones espirituales. El pastor anglicano John Wesley, que después generó el metodismo, ya habíamos hablado de John Wesley, consideraba que los dones perseguidos por el cristianismo primitivo debían rescatarse y no ser ridiculizados. En sus diarios registró diversas historias que supuestamente tenían que ver con dones divinos. El mensaje de las iglesias metodistas marcó una fuente de influencia dentro del movimiento pentecostal. Pues vuelvo y les recuerdo, el movimiento pentecostal tiene su origen hacia principios del siglo XX, la última década del siglo XIX, principios del siglo XX, pero se considera realmente su nacimiento con el avivamiento de la calle Azusa. En las décadas de 1730 y 1740 se desarrolló el llamado Gran Despertar. Eso ya lo estudiamos a partir de Whitefield y Jonathan Edwards, un movimiento de revitalización cristiana que se extendió por Europa protestante y América británica, dejando un impacto permanente en la religión norteamericana y el movimiento pentecostal. En sus principales predicadores fueron John Whitefield, como lo dijimos, David Brainerd y Jonathan Edwards.
y muchos más, porque cuando lo hablamos encontramos otros predicadores. Más tarde, a finales del siglo XVIII y comienzos del XIX, se produjo en Estados Unidos el segundo gran despertar. Eso también ya lo vimos, que inicia con Charles Finney, pero también surgen predicadores como D.L. Moody y otros más, del que surgió el denominado movimiento de santidad, un conjunto de creencias y prácticas religiosas que surgió del metodismo y de ciertas denominaciones evangélicas para enfatizar sus creencias a través de una doctrina central. Entre 1811 y 1825, el teólogo metodista Adam Clarke difundió la idea de enfatizar más en el Espíritu Santo. En 1840, el movimiento de santidad comenzó a predicar acerca de la doctrina del bautismo del Espíritu Santo, y el movimiento de santidad se considera uno de los antecesores del pentecostalismo moderno. Y algunos de sus términos publicados hacia 1857 y relacionados con la palabra pentecostal son utilizados en el pentecostalismo actual. Algunos de los principales predicadores de ese gran avivamiento segundo ya los hablamos: Charles Finney, D.L. Moody y Guillermo Arthur. Aunque no estuvo presente en el comienzo del avivamiento de la calle de Azusa, Charles Farm fue en muchos sentidos el padre teológico del pentecostalismo. Farm era un ministro metodista de Kansas y en 1898 inició un hogar de santidad en la ciudad de Topeka, en Kansas, donde se invitaba a los alumnos a estudiar las escrituras en la comunidad de un pequeño instituto bíblico. Los alumnos no pagaban por sus estudios, sino que se les requería que vivieran en fe. En 1900 tenía aproximadamente 40 alumnos en una mansión en las afueras de Topeka, cuyos cuartos de ladrillos estaban distribuidos de forma regular. En el 1901, una de las alumnas de Farm, una joven de 18 años llamada Agnes Ostman, fue bautizada en el Espíritu Santo y comenzó a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daba que hablase. O sea, se manifestó el don en lenguas. Esto vino como resultado de un intenso estudio de las Escrituras en cuanto a la evidencia de haber recibido el Espíritu Santo. A partir de esa experiencia, Farm construyó su teoría de que hablar en lenguas era la evidencia bíblica de que alguien había sido bautizado en el Espíritu Santo. Muchas iglesias de corriente pentecostal persisten con esa idea, que si realmente la persona ha sido bautizada con el Espíritu Santo, ha recibido el Espíritu Santo, tiene que hablar en lenguas. ¿Qué es lo que nosotros debemos creer? Debemos centrarnos en lo que dice Juan 14, Juan 15, Juan 16, que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo reciban todos los que creen en Jesús, que tiene unas manifestaciones que pueden ser el don de lenguas, pueden ser otras cosas, pero el hecho de que una persona no hable en lenguas no quiere decir que no sea un creyente, y eso es peligroso pensarlo así. Los frutos del Espíritu son la prueba de que la persona realmente es cristiana. No puede haber una persona, que hay personas y que tienen aparentes don de lenguas, pero realmente no son cristianas. Y esto se ha visto en la experiencia. ¿Por qué? Porque el enemigo puede mimetizarse en ciertos tipos de glosolalia. Entonces, ojo con eso. La evidencia de que la persona ha recibido el Espíritu Santo, que es un verdadero creyente, no está en hablar en lenguas. Está en que manifiesta los frutos del Espíritu Santo y empieza a generarse en él el carácter de Cristo. ¿Listo? Entre 1901 a 1905, Farm y sus seguidores predicaron el mensaje pentecostal en el oeste medio de Estados Unidos y ganaban conversos donde quiera que iban. En 1905 mudó el instituto a la ciudad de Houston y desde ahí evangelizó a todo el estado de Texas y el sudeste norteamericano. Hasta 1908 pudo ganar aproximadamente, se cree que 25,000 seguidores en varios estados. Sin embargo, fue en Houston donde un predicador negro del sur llamado William J. Seymour se unió a su instituto bíblico y cambió el curso de la historia del cristianismo moderno. A pesar de las leyes segregacionistas que regían en el sur, Seymour pudo asistir a las clases dictadas por Farm. Proveniente de Texas, William J. Seymour llegó a Los Ángeles y empezó a hablar en lenguas en la casa de la familia Ausbury. Las reuniones caseras de oración pronto dejaron a paso reuniones en las que cientos de personas llenaban la casa hasta el pórtico. Ansiosos de escuchar a Seymour y sus seguidores que hablaban en lenguas, pronto la cantidad de gente que asistía creció tanto que fue necesario encontrar una nueva sede para este grupo de rápido crecimiento. La búsqueda de un lugar en el centro de Los Ángeles produjo como resultado el hallazgo de un viejo edificio abandonado en la calle Azusa, que había sido utilizado sucesivamente primero como un templo y de iglesia metodista, un establo y después como depósito. En 1906,
estaba en ruinas, pero era adecuado para los pentecostales, que comenzaron a practicar sus cultos en abril del mismo año. En poco tiempo, el avivamiento de la calle de Azusa se transformó en un mover del Espíritu Santo en el mundo. Las 5 enseñanzas principales de Azusa sirvieron como pautas por las que se rigió esta primera oleada de pentecostales. Primero, hubo una justificación por fe. Segundo, una santificación como obra concreta de la gracia. Tercero, el bautismo en el Espíritu Santo, evidenciado por el hablar en otras lenguas. Cuarto, la sanidad divina. Quinto, el arrebatamiento personal en la segunda venida de Cristo. Seymour y sus seguidores priorizaron estas enseñanzas durante todos los años que funcionó la obra misionera. Y créanme que esta es en cierta forma la doctrina pentecostal, que es una sana doctrina, es una doctrina centrada en la palabra. Primero, justificación por fe, y eso viene desde la Reforma. Santificación como obra completa de la gracia, eso también sola gratia, que es parte de la Reforma. El bautismo en el Espíritu Santo, evidenciado por el hablar en lenguas, y aquí ya dimos una explicación referente a esto. La sanidad divina como manifestación, y esto también es otra creencia en iglesias pentecostales, de que la persona que no es sana es porque está en pecado. Se ha orado por ella, o pide la sanidad y no es sana, es porque está en pecado, y esto también en cierta forma es erróneo. Hay personas que están enfermas y no sanan porque el Señor determina en su divina eh, soberanía que la persona no se sana, porque tiene que enseñarle algo. Este es el caso de Job. ¿De acuerdo? La sanidad divina viene no es traída por el hombre, es parte de la soberanía de Dios. Y sí, hay un don de sanidad, y sí, es una señal de aquellos que han recibido el Espíritu, pero no necesariamente una persona que se sane no quiere decir que no es creyente. El arrebatamiento personal en la segunda venida, y aquí esto sí es importante, esta parte doctrinal es muy, muy, muy importante, porque empieza a dársele más énfasis, gracias a los pentecostales, la segunda venida, el arrebatamiento. Y empieza esta doctrina a cobrar importancia gracias a los pentecostales. O sea, el Señor empieza a revelar a los pentecostales esta parte del arrebatamiento que se había dejado de lado. Recuerden que hasta ese momento lo que se hablaba eran las dispensaciones, pero no se le había dado tanta importancia a la segunda venida del Señor como lo hace la teología pentecostal. Seymour y sus seguidores priorizaron estas enseñanzas durante todos los años que funcionó la obra misionera, y eso es importante. ¿Cuáles son las creencias fundamentales del movimiento pentecostal? A pesar de las diferentes corrientes y organizaciones pentecostales, todas ellas comparten 4 creencias fundamentales. Jesucristo salva, la salvación como un don dado por Dios a las personas con fe, otorgado gracias a la crucifixión de Jesús. En este sentido, la mayoría creen en la doctrina del arminianismo, que está en contra de la doctrina calvinista de la predestinación. Vuelvo y hago otra aclaración. La doctrina arminiana tiene otros bemoles. Específicamente en el movimiento pentecostal, lo que no se cree es en la predestinación calvinista. Es decir, recuerden cuando hablamos de eso, Calvino decía que la cantidad de personas que iban a ser salvas ya estaba predeterminada por Dios. Es decir, que hicieran lo que hicieran, iban a ser salvas. ¿De acuerdo? O sea, que podían seguir pecando, pero ya Dios las había escogido para salvación. ¿Qué es lo que decía en este punto Armino? No, decía, no hay una predestinación en el sentido de que de malas hay algunos que no fueron elegidos y nunca por más de que lo intenten serán salvos. No creían en eso. Arminio decía que la persona acepta o no el ofrecimiento que se le da al Evangelio. Y esto es algo que, lo dejo ahí, no vamos a armar una discusión, pero es algo que ustedes tienen que ver en su clase de teología y tienen que ampliar la discusión con el pastor en esta parte de la teología. Jesucristo bautiza con el Espíritu Santo. La doctrina del bautismo del Espíritu Santo es enseñada por Jesús. Perfecto. Todo creyente es lleno del Espíritu Santo, si realmente ha recibido a Cristo. Jesús sana la curación por la fe como una promesa cumplida por Jesucristo al momento de aceptar su crucifixión. Sí, por sus llagas hemos sido sanados. Es cierto. Pero como ya lo expliqué, muchas vertientes del pentecostalismo dicen que si la persona no se sana es porque está en pecado. Y eso no es así. Jesucristo viene. La escatología pentecostal se centra en el pronto regreso de Jesucristo a la tierra, dividido en 2 momentos: el arrebatamiento de la iglesia de Cristo y el regreso de Jesús después de la gran tribulación. Ojo, esto es gracias a los pentecostales. Corrientes del pentecostalismo. En la actualidad el pentecostalismo tiene 4 corrientes importantes: el pentecostalismo histórico, el pentecostalismo clásico, el pentecostalismo unitario o unicitario, el movimiento carismático o neopentecostalismo. El pentecostalismo histórico
Empezó a fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX, principalmente en Estados Unidos, a partir de la agrupación de iglesias protestantes que fueron rechazadas por la importancia que le daban al supuesto don de lenguas. A diferencia de algunos otros grupos pentecostales posteriores, los pentecostalistas históricos creen en la Santísima Trinidad. El pentecostalismo clásico surgió con FAR el 1 de enero de 1901 en la ciudad estadounidense de Topeka, Kansas, con la chica esta, Agnes, que empezó a hablar en lenguas. Sus doctrinas difieren dependiendo de sus organizaciones, pero como los pentecostales históricos, muchas de ellas creen en la sana doctrina de la Santísima Trinidad. Los pentecostales clásicos son más fundamentalistas, pues entre otras cosas practican la abstinencia de alcohol, el tabaco y otras drogas, desaprueban aquellas doctrinas que consideran erróneas, consideran que los creyentes tienen autoridad sobre aquello que consideran demoníaco y desaprueban la homosexualidad y el divorcio, es decir, una sana doctrina. Pero también estos pentecostales hablan, en cierto, son algunos de los que andan con que las mujeres no se pueden vestir con pantalón, que tienen que tener la falda al tobillo, que no se pueden cortar el cabello, que no se pueden maquillar. Bueno, hay bastantes vertientes en el pentecostalismo. El pentecostalismo unicitario, aquí ya empiezan las cosas a ponerse difíciles. Comenzó en 1913 en un campamento a partir del cual se comenzó a cuestionar la doctrina de la Santísima Trinidad y se empezó a desarrollar la doctrina del unitarianismo. Entonces ya aquí ya es algo que roza con lo herético. A partir de aquí, un grupo de iglesias independientes comenzaron a practicar la nueva doctrina del bautismo en agua en el nombre de Jesús, y en 1900, pero no en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Ok? Ahí empieza el problema. Y en 1914 se reunieron en Hot Springs, Arkansas, para fundar lo que se llamarían las Asambleas de Dios. Ahora, las Asambleas de Dios son iglesias de sana doctrina. Las Asambleas de Dios terminan creyendo en la, en la, en la doctrina de la Trinidad. Ojo, pero de allí se desprende el unitarianismo, las iglesias unitarias también. Actualmente, la denominación Asambleas de Dios es una denominación multinacional. Está en muchos países del mundo, apoya muchas misiones y es una denominación de sana doctrina y cree en la Trinidad. En 1916, un grupo de pastores más fundamentalistas se alejaron de las Asambleas de Dios y crearon la Iglesia Pentecostal Unida. Ahora sí me entienden. La Iglesia Pentecostal Unida, a la que seguirían más tarde numerosas otras nuevas organizaciones. ¿Listo? Ahora, aquí viene el problema. El movimiento carismático o neopentecostalismo surgió en Estados Unidos a fines de 1950, a partir de los movimientos religiosos ya existentes bajo el nombre de neopentecostalismo. Tuvo su origen en Haití dentro de lo que se llamó la Renovación Ecuménica Carismática en 1956. El nombre movimiento carismático lo comenzó a utilizar el ministro luterano Harald Bredesen en 1962. Entre sus primeros promotores se encuentra David Duplessis, Ministerio de las Asambleas de Dios de 1962, y el ministro episcopal Dennis Bennett. Sus esfuerzos están dedicados más a la revitalización y renovación de su liturgia que a la evangelización y la obra misionera. Suelen ser criticados por los movimientos precedentes debido a sus nuevas doctrinas no amparadas en la Biblia, como es la búsqueda del dinero y el éxito. ¿Cómo se llama eso? Evangelio de la prosperidad, evangelio del movimiento de fe, en la denominada teología de la prosperidad. También han sido practicadas sus liturgias más masivas, livianas y superficiales, similares a programas de televisivos de farándula. Aquí empezó el problema. Ahora, quiero devolverme un momentico antes de referirme al movimiento carismático. El movimiento unitario es la Iglesia Pentecostal Unida. Es algo donde son los Jesús solo, que llaman en la costa. Es una derivación de las iglesias pentecostales que se deriva de Asambleas de Dios, donde ellos solamente creen en Cristo. ¿Listo? Pero la gran denominación Asambleas de Dios agrupa una gran cantidad de iglesias pentecostales alrededor del mundo y cree en la Trinidad. Las iglesias unitarias, la Iglesia Pentecostal Unida, las iglesias unitarias, son aquellas que creen que Jesús es el único, o sea, no creen en la Trinidad. ¿De acuerdo? Vuelvo al movimiento pentecostal. Del pentecostalismo surge el movimiento carismático. Y este movimiento carismático
tiene su origen en el avivamiento de la lluvia tardía. Lo que pasa es que como se relaciona tanto con la renovación ecuménica carismática y el ecumenismo, la mayoría de los historiadores no hablan del avivamiento de la lluvia tardía. Pues fue un avivamiento muy importante que inicia en 1948 entre diferentes denominaciones y da origen, entre otras cosas, al Concilio Mundial de Iglesias. Sí, señores, da origen, entre otras cosas, al Concilio Mundial de Iglesias. Y en cierta forma fue un mover del Espíritu en dones, en milagros, en sanidades, en grandes predicadores, ¿sí? Fruto de eso tenemos a Clayton Sommer, a Josh Warnock, que fueron participantes de ese avivamiento, pero el desvío de este avivamiento a situaciones como el Concilio Mundial de Iglesias, a situaciones como las desviaciones doctrinales de aquellos que siguieron a uno de los profetas que más se movió en este avivamiento, que fue William Branham, fue una de las desviaciones que ha hecho que las personas no vean esto como un avivamiento como tal. Sin embargo, fue un gran avivamiento que no solamente tocó la parte protestante, las denominaciones protestantes en Estados Unidos y en Europa, sino que también generó un mover en la Iglesia Católica. Y esto no lo podemos desconocer. Sin embargo, todo esto llevó y pues el Señor permitió que surgieran desviaciones de ese avivamiento, ya lo veremos más adelante. Ahora, de aquí sale un movimiento que se llama la Renovación Ecuménica Carismática y su contraparte, impulsada por el Concilio Vaticano II, la Renovación Ecuménica Católica. ¿Listo? Y los primeros promotores de esta renovación ecuménica carismática fueron David Duplessis, de las Asambleas de Dios, el ministro episcopal Dennis Bennett, después más adelante Kathryn Kuhlman, sí, Kathryn Kuhlman también estuvo en esto, ¿sí? Y sí hubo en cierta forma crecimiento, en cierta forma no, hubo personas que sí estuvieron centradas en Cristo y vieron mover del Espíritu, por eso les hablo de George Warnock, ¿sí? Pero fue más por el crecimiento de las iglesias y esto degeneró en un ecumenismo con el tiempo y degeneró también en, en un acercamiento, como les digo, en el ecumenismo y en el acercamiento a... Disculpen, qué pena. En un acercamiento a la parte católica, desafortunadamente. Pero fue en sus inicios, entre 1948 y 1956, fue un genuino mover del Espíritu Santo. Y esto lo vamos a ver. Lo que quiero que entendamos es que desafortunadamente el protagonismo que se le dio a los hombres durante este avivamiento de la lluvia tardía, que fue del 48 al 56, 54, ¿sí? Fue tan grande que se desvió la atención del Señor en muchas cosas y fue aprovechado en cierta forma por el enemigo para generar la parte ecuménica más adelante. ¿Listo? Y obviamente la desviación del Evangelio de la Prosperidad. El avivamiento de Gales. Respecto al avivamiento de Gales, aquí vamos a parar la clase. Lo que vamos a ver es el avivamiento de Gales. Para el avivamiento de Gales les voy a dejar un video que es más o menos lo que les iba a dar en mi presentación, pero conseguí un video que es mucho más ilustrado y más rico en imágenes que lo que yo les pueda dar. Entonces, voy a dejarles un video para el avivamiento de Gales y después vamos a hablar del avivamiento de las Islas Hébridas y después vamos a hablar del avivamiento de la lluvia tardía. Entonces aquí termina esta clase. Espero que haya sido provechoso para ustedes.